Estamos de vuelta, gracias por seguir en sintonía de WQ Radio 102.1 FM, Noticiero Nacional. La Fiscalía del Estado pide fecha para la audiencia de formulación de cargos por el caso del asesinato de Fernando Villavicencio contra José Serrano, Ronnie Aliaga, Javier Jordán y Daniel Salcedo como presuntos autores intelectuales de este crimen político. Vía Zoom tenemos a Amanda Villavicencio. Amanda, qué gusto que nos acompañes. Gracias por aceptar, como siempre, esta entrevista que quiero iniciarla preguntándote cómo has recibido esta noticia donde Fiscalía finalmente va en la búsqueda de los autores intelectuales del crimen de tu padre. Bienvenida. Buen día, Luisa. Gracias por la invitación. Realmente siempre es un honor estar en los medios de comunicación pudiendo contar esta historia. Solamente cuando dejamos de hablar y olvidamos a nuestros muertos es que dejan de existir. Y este es un caso muy especial en el que no puede haber silencio. Como tú dices, este pedido de fiscalía de iniciar el proceso de llamamiento a juicio a estas personas indica, es un buen primer paso, indica que hay un proceso de verdad y de responsabilidad. Y indica que Fernando Villavicencio tenía razón, incluso cuando él señala quiénes podrían ser los responsables de su propia muerte. Creo que de las cosas más locas es escucharle a mi padre decir, si algo me pasa, es responsabilidad de esta tienda delincuencial que es la Revolución Ciudadana. Y lo señala con nombres también. Sabemos que a partir de que mi padre exhibió la foto de la narcopiscina, su vida empezó a correr un riesgo que nunca antes había corrido. Y 2 años y 10 días después del crimen de nuestro padre, que haya este llamamiento, pues es importante. No quiero quitarle el valor a ese paso que ha dado Fiscalía. Sin embargo, es importante recalcar que no habrá verdad completa en nuestro país, en este caso, hasta que no se den respuestas de por qué fue esta deliberada desprotección a Fernando Villavicencio, que era un candidato presidencial con el 98% de riesgo de ser asesinado. ¿Qué pasó con todas las veces que la cápsula de seguridad solicitó refuerzos en personal y en armas también? ¿Qué pasó con la cápsula de seguridad que no hubo ni siquiera se detuvo el tránsito para la salida del candidato presidencial y un montón de otras fallas? ¿Qué pasó con el seguimiento del EQ 911? Y para mí una de las cosas más graves, ¿dónde está la investigación del asesinato de los sicarios que fueron detenidos cinematográficamente la misma noche del crimen de mi padre y 2 meses después fueron asesinados como perros en las cárceles bajo la custodia del SNAI? Entonces, estos son espacios que quedan huecos. También yo le pregunto a la Fiscalía, ¿qué pasó con esta teoría de Colón Pico, que él también estaba implicado y que había, bueno, es como toda una teoría que estaba ahí armada y que no la veo dentro de esta nueva teoría? Bueno, no nueva, esta teoría que más bien viene respaldada por la investigación del caso Metástasis, que me parece que se puede ver con claridad las evidencias en esos chats, ¿no? Pero creo que es un primer paso hacia la verdad y la responsabilidad en este país, pero que justamente como el caso magnicidio es un caso tan importante, es la punta del iceberg para poder entender, no solo en Ecuador, sino a nivel regional, cómo funcionaron estas mafias narcopolíticas que vinieron de la mano del socialismo del siglo XXI, que abrieron las puertas al crimen organizado a través de los gobiernos del socialismo del siglo XXI y que luego silenciaron a las voces valientes que se atrevieron a hacerlo. Ya lo vimos aquí en Ecuador, pero también lo acabamos de ver en Colombia. Y justo ahí sale esta otra parte también. ¿Qué ha pasado con la investigación, por ejemplo, de las amenazas que mi padre recibió de Piedad Córdoba? O cuando mi padre denuncia estas vinculaciones entre gente del correísmo con el gobierno de Gustavo Petro y el financiamiento de una campaña de Petro de una forma ilegal. Todos estos son espacios vacíos que quedan y que no podemos permitir que sea así. Si bien este es un primer paso para la verdad y la responsabilidad, aún hay muchos espacios vacíos. Algunas puntualizaciones y quisiera escuchar tu valiosa opinión como hija de Fernando Villavicencio, cobardemente asesinado. Primero, veo que apuntas y lo haces bien, me pongo en tus zapatos y si fuera mi caso, yo tampoco quisiera ir solamente contra los autores intelectuales, sino contra quienes
no quiero utilizar un término duro, pero hay que hacerlo, contra quienes facilitaron que los sicarios que habían sido contratados para asesinarlo puedan hacer el trabajo. Mira que no estoy hablando de contubernio, sino de quienes no hicieron sabemos. fácil el trabajo, porque no lo sabemos. Pero Exacto. sí cuesta creer que una persona que temía por su vida, por la dureza de sus denuncias, haya tenido el camino fácil el día que fue asesinado, con preguntas que todavía están en el aire y sin respuestas que clarifiquen lo que ocurrió, porque es inadmisible que siendo un candidato con alto riesgo de ser asesinado, no haya tenido todo el contingente y la protección que se requería para que no ocurra lo que desafortunadamente ocurrió. A eso voy. Entonces, la familia Villavicencio y particularmente tú, que has sido el rostro más visible de la defensa de que este crimen no quede en la impunidad, no te vas a quedar de brazos cruzados cuando se determine a los autores intelectuales, sino también a los corresponsables que permitieron que todo se allane para que finalmente tu padre sea asesinado. Sí, pero también hay que entender que el Fernando lo que hizo fue evidenciar que en Ecuador estábamos ya en un narcoestado. Esto implica que hay un complot de mafias, porque no es solo una mafia, ¿no es cierto? Hay algunas mafias y muchos partidos políticos alineados con los intereses de las distintas mafias. Mi padre los denunció a todos, a las mafias de los puertos, a las mafias de todo lo que pasaba en el caso Encuentro, en el caso León de Troya, que esos eran ya los últimos casos. Y obviamente todos los casos que vienen del correísmo. Entonces realmente es un contingente muy grande para mí y para mi hermana, que hemos sido pues quienes hemos estado en esta batalla. Para nosotras esto es un complot de mafias transnacionales, políticos transnacionales y narcopolíticos transnacionales. Entonces no podemos solamente quedarnos con que son 4 nombres los culpables. No, porque en nuestros países se generó una estrategia, un modus operandi para ponerle de rodillas a los diferentes países a los pies del crimen organizado. Y claro, la respuesta a eso es silenciar a las voces valientes que se atreven a nombrarlos, justamente llamarlos criminales por su nombre. Entonces, también hay que entender quiénes cocinaron el caldo de cultivo en el que matar a un periodista que ahora quería ser presidente y que tenía todas las posibilidades de ganar. ¿Quién preparó este ambiente político? Y esas son las consecuencias políticas que debió investigar la comisión de la Asamblea, dirigida por Adrián Castro de ADN, que decidió decir que el crimen de Villavicencio era un crimen de delincuencia común. O sea, realmente eso es una cosa que también sorprende. ¿Cómo es posible que Daniel Noboa, habiendo ganado la presidencia con el voto villavicencista, tenga una opinión nula frente al caso Villavicencio y que simplemente usen el caso como una cortina de humo política? Eso es algo que no lo vamos a permitir. Entonces, ahora es responsabilidad también de las autoridades, por ejemplo, que estuvieron durante el tiempo de esta asamblea. Yo me acuerdo, Luisa, nosotras asistimos personalmente a 2 sesiones de esta asamblea, de esta comisión, y era una vergüenza completa. Pero además, las autoridades que eran invitadas, las que sí iban, decían, yo ya no estoy en el puesto, ya no puedo responder, y se iban queriendo dar abrazo y beso. Y luego las que ya eran nuevas decían, no, nosotros no estuvimos en ese tiempo, entonces no sabemos. Entonces, esa ha sido la falta de voluntad política. Por eso es importante que todos los que han sido parte por culpa y omisión de este crimen paguen las consecuencias, porque esa es la única forma, estimada Luisa, de que este crimen no se repita en ninguna familia ni en la democracia ecuatoriana. Al final nos asesinaron al único candidato que no iba a pactar con las mafias. Amanda, tanto José Serrano como Ronnie Aliaga y Javier Jordán, excluyo a Salcedo porque él, cuando habló, sobre todo en esta última intervención en la que fue recibido por la Comisión de Fiscalización, admitió que se fraguó el crimen de tu padre, pero los otros 3 han negado abiertamente y a través de sus representantes legales haber tenido absolutamente ninguna participación sobre el asesinato.
¿No te ha hecho pensar eso, que tal vez los autores intelectuales no sean ellos, sino otros? ¿O tú tienes la certeza o tu corazón te dice que bien podrían ser estas personas contra las que la Fiscalía va a formular cargos? Mira, la parte de la investigación la tiene que hacer Fiscalía, pero yo me quiero remitir a las investigaciones de los chats del caso Metástasis, que son importantes y que ahí se escribe una planificación, queda por escrito minuciosamente cómo planificaba Javier Jordán con Leandro Norero el crimen de mi padre. Y también cómo utilizaban a sus operadores, entre ellos Ronnie Aliaga, para desestabilizarlo, para perseguirlo en la asamblea, ¿no? Entonces, de acuerdo a las investigaciones de los chats del caso Metástasis, la teoría que está levantando ahora Fiscalía tiene total sentido, ¿sí? Y también creo que mirando un poco desde fuera, el Ecuador entero sabe el tipo de mafioso que es José Serrano. Entonces no me sorprende para nada. Y también me parece curioso, ¿no? Como justo hace poquito le detienen a José Serrano y es el capo más capo de los capos, ¿no? Y está detenido por una multa de tránsito. Entonces, eso me parece curioso. No es información que yo maneje, pero me parece interesante que esté sucediendo esto. Con respecto a Javier Jordán, este es un personaje de lo más, o sea, de lo más escabroso, ¿no? Él, además, si tú te fijas, tiene un discurso sobre la familia y no sé qué, la familia de mafiosos que tiene, ¿no? Es una cosa aterradora ver cómo se puede tergiversar la realidad para creer que tienen la razón de alguna forma. Estas ratas miserables jamás van a admitir sus culpas. Yo creo que eso es parte de ser una rata miserable. Yo creo que Salcedo, por su parte, es un delincuente confeso, está confesando ser parte de un crimen. Creo que no le queda otra opción por protegerse a él, por proteger a su hermano, pero no es ningún santo, no está este papel de héroe que quiere tomar delatando a los compinches, ¿no? El Ecuador tiene que ser muy claro y no dejarse engañar por estos actos políticos que lo único que quieren es desviar la atención. Es interesante entender que una vez más Fernando Villavicencio tenía la razón. Él descubrió justamente todo el entramado de la corrupción hospitalaria. Él publicó, investigó toda la línea que llevaba Daniel Salcedo, que sorpresivamente no dice nada de los Bucaram, pero bueno, ya irá saliendo en algún momento también. Por eso yo digo que este es un complot súper grande y complejo, que envuelve a toda una secta de mafiosos de diferentes mafias, pero que responden al mismo interés: seguirle drenando como sanguijuelas a nuestro país. Entonces yo creo que lo que estamos viendo ahora es la disputa entre compadres. No creo que, entiendo que hay un testigo protegido también que está hablando. Veamos qué es lo que revela esta información nueva. Y pues, aunque ellos digan que no han sido, hay evidencias de eso, ¿no? Que tendrá que Fiscalía probar todas esas teorías, ¿no? Ahora, ¿tú crees que esta formulación de cargos verdaderamente tendrá ese fin que no solamente anhela Amanda Villavicencio, sino el Ecuador entero, representado en tu padre y en su cobarde asesinato, el que no existan más crímenes en el Ecuador que queden en la impunidad? Y digo representando porque hay mucha gente que es asesinada cobardemente y esas muertes o esa sangre derramada también clama que la justicia actúe y que se encuentren a los responsables, que esto de alguna manera sea un símbolo o un emblema de que la justicia en el Ecuador no sea solo un saludo a la bandera y de que muchos crímenes como el de Fernando Villavicencio queden en la impunidad. En ese contexto te pregunto, ¿tú crees en la justicia del Ecuador? ¿Tú tienes la convicción y la certeza de que se hará justicia por la muerte de tu señor padre? Mira, una vez un policía, cuando yo estaba en todos estos temas, me dijo de una forma, yo pienso que él quería animarme, pero solamente me indigné más. Él me dijo, apenas el 5% de las muertes violentas se resuelven en Ecuador. Y él me decía, como diciéndome, qué bueno que la de tu padre sí se está investigando. Ese número es aterrador. Pensar que apenas el 5% de los casos llegan a la verdad
es aterrador, porque las familias estamos condenadas al dolor y a la impunidad y a la revictimización. Mira qué ha pasado con el general Gabela. Este diciembre van a ser 15 años de su asesinato. Mira lo que ha pasado con David Romo. Acaban de cumplirse 12 años de su desaparición, sin que estas familias tengan respuesta alguna. Y como estos casos, hay cientos, miles de casos, ¿sí? Entonces, cuando tú me preguntas, ¿crees en la justicia? ¿Cómo vamos a creer en la justicia que se vende por un Rolex? ¿Cómo vamos a creer en la justicia que se vende por $150,000 una salida de la cárcel de uno o de otro mafioso? La justicia tiene que ser repensada. La forma en la que se hacen las cosas ahora en Ecuador es la misma forma mañosa. Y claro, la justicia es parte del banquete que se reparten los mafiosos. Con mucha tristeza hay que decir que Daniel Noboa no está haciendo una labor de depuración. Lo que ha hecho es hacer el correísmo 2.0. Tiene en sus filas a los más pútridos de los cuadros correístas, rasgándose las vestiduras ahora, cuando en su tiempo ellos fueron unos criminales también. Recordemos a Ferdinand Álvarez o a Mónica Salazar, que ellos decían que el crimen de Villavicencio era un crimen, las consecuencias del crimen era que ellos habían perdido las elecciones. Entonces, ¿cómo es posible que hablemos de que hay justicia? No hay justicia. No hay una verdadera justicia. Es más, la única justicia que no nos pueden quitar es que nosotras le devolvamos a la gente valiente el amor que le dieron a nuestro padre. Porque esa es la única forma realmente de hacerle honor y justicia a nuestro papá. No hay manera de que nos devuelvan a nuestro padre y esa será una ausencia que el país entero tendrá que vivir. Y justo hoy que venía un colega periodista a hacer una entrevista de mañana, yo le decía, todos nos vamos a quedar para siempre con las ganas de ver ese debate presidencial en el que Fernando Villavicencio los ponía a todos en su puesto, ¿no? No habrá jamás ese momento cúspide que estábamos esperando todos en la democracia ecuatoriana. Y como no nos van a poder devolver a nuestro candidato ni ese momento de lucidez para la sociedad ecuatoriana, jamás habrá justicia. Lo único que puede haber es verdad, responsabilidad y sobre todo no repetición, porque esa sí es una exigencia que le hace esta familia al Ecuador entero. Amanda, recientemente ha aparecido en redes sociales un video realizado por la periodista cubana Alondra Santiago, quien ha salido al paso, asumo yo, de esta decisión de la Fiscalía de solicitar una audiencia de formulación de cargos contra las 4 personas que data la información legal, diciendo: cuidado, mucho cuidado con que se pretenda responsabilizar a personas o a partidos con el asesinato de Fernando Villavicencio, porque después esto se pondrá peor, las cosas se pondrán peor en lo político, en la seguridad y en las elecciones. Ha pedido tener mucho cuidado. ¿Cómo recibes estas advertencias? ¿Crees saber a quién van dirigidas? Bueno, primero, Luisa, creo que este mensaje ella lo dio antes de las elecciones, justo cuando se estaba preparando pues algunas cosas. No sé si te acuerdas que justo fueron como filtradas las informaciones por parte de los abogados. Yo creo que, porque este video yo ya lo había visto, creo que fue de hace un par de meses, pero claro, lo primero es que la gente tiene derecho a consumir lo que quiera, pero uno debe tener el criterio para no consumir ese tipo de contenido. O sea, esta persona ha sido parte de la caja de resonancia de una mafia. Entonces, lo mejor es como no consumir ese tipo de contenido. Ahora, pienso que la señora está siendo avesada y en su momento parece estar ya o sea, una incitación, un llamado al pánico, a generar una cosa ahí como con sus fans y con la gente que le sigue. Eso me asusta, pero más me asusta lo que veo a diario en el país, ¿no? La opinión de una persona como esa me tiene totalmente sin importancia. Yo no consumo el contenido de las cajas de resonancia de la mafia, ni de La Posta, ni de Alondra Santiago, ni de ninguno de esos medios que lo único que hacen es ser caja de resonancia de la mafia. Así que no me preocupa lo que diga la señora, me parece que ella ya se ha ganado un lugar en el Ecuador y todos sabemos cuál es, ¿no? Amanda, déjame decirte, aunque no lo creas, que yo no lo había visto. En todo caso, recién lo pude ver ayer y la verdad es que, debo serte honesta, sí me impactó el mensaje, en todo caso. Sobre todo porque
justamente reaparece, si es que ya tenía mucho tiempo, justamente en concordancia con el anuncio hecho por parte de la Fiscalía, de cara a que en el 27 habrán elecciones. Entonces todo me hacía clip y dije, Dios mío, ¿qué es esto? O En sea, sí, realidad a mí es me parte impactó de el lo mensaje. mismo, es parte de lo mismo y lo entiendo de la misma forma, pero creo que cada vez se les hace más chiquito el espacio de la impunidad, ¿no? Y con el tiempo espero que ese espacio quede reducido a cero y que no nos hagamos luego los de la vista gorda con el resto de cosas que vienen también, porque es obvio que hay que ponerle un alto a toda la criminalidad que se ha visto por parte del correísmo, pero no puede ser posible que en pos de eso ahora le permitamos al novoísmo hacer lo que le da la gana. Entonces yo creo que los ciudadanos valientes tenemos que tener siempre una postura crítica y estar siempre no solo en contra de la corrupción y de la impunidad, sino a favor de la construcción de sociedades de paz, a favor de la institucionalidad, a favor de la democracia y de la libertad. Entonces creo yo que esos son los valores que hay que ir abrazando como sociedad para dejar de lado el autoritarismo, el populismo, el caudillismo que tanto daño le ha venido haciendo al Ecuador. Ahora, Amanda, tú has señalado también en esta entrevista, te has referido a muchos de los casos que pues llevan más de una década y han quedado en la impunidad y nunca se ha podido determinar responsables de estos crímenes. ¿Tú crees que la formulación de cargos que haga la Fiscalía en esta audiencia que ha solicitado permita realmente establecer la identidad de los autores intelectuales? Yo espero que sí, de verdad, y que no solo apoye en nuestro caso, sino también en la develación de la información de otros casos. Por ejemplo, recordemos que hace poco fue llamado José Serrano a la Asamblea a comparecer por el ocultamiento estadístico de la época del correísmo y de todas las desapariciones y las muertes de intención no determinadas y que nunca hubo respuesta. Y quizás si es que ahora ya está en Ecuador y pues hay elementos, se pueda investigar también esos otros crímenes. Yo espero que el Ecuador entienda que estamos en un punto de inflexión y si logramos llamar a los criminales por su nombre, vamos a poder empezar a limpiar la política y no caer en esos juegos, ¿no? Porque ya mismo le vamos a ver a Guiñaga y a todos los que están queriendo limpiarse la cara en un nuevo partido, ¿no? Pero va más allá de eso, porque los ecuatorianos y las ecuatorianas inteligentes de mi patria saben distinguir el mal del bien. Sí entiendo que es difícil y que a la gente le gusta los pastores y los borregos, pero que ya es tiempo de dejarnos de esas notas, sino realmente ser críticos, ir más allá. No es posible que creamos que solo estas 4 personas son los autores intelectuales y listo. Hay que hacer realmente un entendimiento de todo lo que venía pasando en el país si no queremos que estas cosas se repitan. Hay mucha gente que nos dice, ya, pasen la página, son odiadoras. Y yo digo, la verdad, creo que el odio ha sido lo que menos ha reinado en este tiempo. Hemos aprendido a transmutar la digna rabia en amor, en algo que pueda ser el motor de transformación para nosotras y también para nuestro país. Y espero que eso le pase a todo mi país querido, a todo mi Ecuador de valientes, que realmente soñamos con un país libre de violencia y libre de mafias. Podamos limpiar de casa adentro, limpiar los partidos políticos, limpiar las opciones políticas y por una vez, soñar con un país distinto para nuestros hijos y para nuestros nietos. Nos Amanda, merecemos eso. Amanda, eso me lleva a cerrar la entrevista con una pregunta. En virtud de tu experiencia dolorosa, amarga, con la pérdida de tu padre cobardemente asesinado, ¿has considerado, porque entiendo que también haces periodismo, seguir sus pasos y has pensado tal vez en incursionar en política? Estamos pronto más rápido de lo que uno espera en elecciones seccionales. ¿Has considerado esa posibilidad? Disculpa que te pregunte. Mira, durante estos 2 años hemos tenido ofertas de todo tipo, todas nos hemos negado, sobre todo porque los partidos políticos se asemejan más a un prostíbulo que a un lugar donde se haga el arte de gobernar, ¿no? Entonces, como que nunca ha habido con quién. O sea, si algún día alguien me muestra un partido chévere con el que se pueda hacer cosas bacanas, sería diferente, pero no lo hemos visto. Es por eso que nosotras, mi hermana, yo, acompañadas de mi madre y de la gente más cercana, hemos decidido iniciar un proceso de un movimiento social que se llama Ecuador de Valientes. Y
por ahora el proyecto no tiene una mira electoral porque necesitamos formarnos, no solo nosotros, sino también formar a la gente. La formación política es necesaria. Imagínate, Luisa, que ahora los mayores formadores políticos son los GDOs. Ellos son los que ahora tienen adiestrando a las juventudes en su cabecita y sus herramientas, ¿no? Entonces, como que es importante reconstruir la idea de los movimientos sociales, la idea de lo que es juntarse y en comunidad construir. Esa es mi manera más amplia de hacer política. A mí me gusta la educación, me gusta ser maestra, eso es como una de mis vocaciones más importantes, y también me gusta mucho el arte. Así que desde ahí es desde donde yo hago política. Por ahora no tengo ninguna intención de candidatizarme a nada. Pero bueno, algún día, nunca quiero ser como Pedro Granja, que decía que le escupan en la cara. Nunca quiero ser así. Así que no sé qué va a pasar en el futuro, pero por ahora, pues así están las cosas. Te agradezco, como siempre, la deferencia que tienes para con esta servidora y para con nuestra estación radial. Gracias a ti. Sabes que eres siempre bienvenida. Admiro tu lucha y te deseo lo mejor. Que Dios te guíe con sabiduría. Gracias, Luisa. Un abrazo. Un abrazo. Y bien, amables oyentes y televidentes, ha sido la intervención de Amanda Villavicencio en esta entrevista. Así estamos poniendo punto final a la presente entrega informativa. Cuando son las 9 de la mañana con 30 minutos, ponemos punto final. Pero les agradecemos por la deferencia que tienen siempre de acompañarnos. Si Dios lo permite, con esta servidora será hasta el día de mañana. Sigan con la programación de WQ Radio, que es la mejor, te entretiene, te educa, te informa, te divierte y por supuesto te acompañamos, y para nosotros es un privilegio contar con tu fidelidad y sintonía. Si Dios lo permite, será hasta mañana. Un abrazo, los llevo en el corazón.